Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Ya hace algunas semanas atrás culminamos la primera epístola de Pedro, la cual fue un bálsamo, y yo estos días meditando en casa decía, y una preparación del camino de lo que íbamos a empezar a vivir. Nosotros en la primera carta de Pedro hablábamos acerca de los sufrimientos, acerca de las tribulaciones que como cristianos íbamos a padecer. Pero también se nos habló en la carta aquella esperanza viva que tenemos en nuestro Señor Jesucristo por medio de su resurrección. También se nos habló que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que es celestial. Y por lo tanto, como hijos de Dios, como personas que tienen una nacionalidad celestial, debemos vivir santa y piadosamente en todo nuestro estilo de vida, sometiéndonos a las autoridades, sometiéndonos a los jefes, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor, porque al final de cuentas todo está sujeto a Cristo, y como Cristo venció, todos aquellos que estén sometidos a Él también vencerá. Eso lo vimos en la primera carta de Pedro. Entonces no nos debe de preocupar algunas situaciones que estamos viviendo, porque ya nos ha dado los recursos necesarios para afrontar cada situación en nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias la segunda carta de Pedro. Si vamos a estar leyendo el capítulo 1 desde el versículo 3 al 11. Yo le voy a pedir que por favor, cuando usted consiga el pasaje, se ponga en pie y así leemos juntos y reverenciamos la palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Y dice la palabra del Señor así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios de los cielos, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre una vez más en esta mañana. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú gobiernas todo y por eso podemos estar confiados. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque en medio del dolor somos consolados, y de la manera que somos consolados nosotros podemos consolar a otros. Gracias, Padre Santo, por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Hoy te ruego, Señor, que mientras tu palabra es expuesta, sea tu palabra, sea tu Espíritu Santo llevando esta gran verdad a nuestros corazones, a fin de que nosotros podamos responder con fe, a fin de que nosotros podamos responder en obediencia a ti, en adoración y reverencia, Señor. Padre Santo, ayúdanos. Estamos en tus manos, Señor. Sabemos que nuestras almas muchas veces están afligidas, y tú conoces de la que están afligidas de lo que estamos aquí. Tú conoces por los
problemas que estamos pasando. Y es por eso, Señor, que te pido que tu palabra hoy pueda ser un bálsamo, pueda ser ese refrigerio que regenere nuestros huesos, que regenere nuestro espíritu, que se renueve, Señor, dentro de nosotros ese espíritu recto delante de ti, Señor amado. Oh Dios de gloria, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, querido hermano. Hermano, una de las cosas que los seres humanos no nos gusta y que nos llegan a irritar en algunas oportunidades es que nos estén repitiendo las cosas una y otra vez, especialmente cuando ya nosotros sabemos que las sabemos. Si hay algo que puede molestar al ser humano es que le estén diciendo cada momento, a cada instante lo que tiene que hacer. Eso le irrita, eso le causa ira, eso lo exaspera, eso ya yo sé eso. Sin embargo, la Biblia está llena de grandes verdades que necesitamos recordarnos una y otra vez y una y otra vez responder ante ella con reverencia y gratitud. Hermanos, usted y yo necesitamos recordarnos la Escritura. Usted y yo necesitamos recordarnos continuamente el glorioso evangelio que está revelado en la Biblia a fin de que nuestras vidas se mantengan firmes en el Señor. Y es por esta razón que el pasaje que estudiaremos hoy, Pedro empieza a repetirle a su audiencia, Pedro empieza a repetirle a sus ovejas algo que ya él les había dicho, pero que era necesario recordarlas nuevamente. Y dice el apóstol Pedro que él iba a procurar de que en ningún momento las olvidaran. Hermanos, el apóstol Pedro desea que su audiencia sea consciente, viva cada día consciente de las verdades que están en su palabra, de las verdades que Cristo en su gracia nos ha revelado. Y es por esta razón que él en el pasaje de hoy va a utilizar un estímulo para que ellos puedan vivir vidas conforme al llamamiento que Dios le ha hecho en sus vidas diarias. Pedro va a utilizar un estímulo para decirle las verdades que como cristianos debemos saber para andar como es digno del Señor. Es por esta razón, hermanos míos, que he titulado el sermón de esta mañana un estímulo para ser santo y permanecer firme en la fe. Un estímulo para ser santo y permanecer firme en la fe. Y antes de continuar, me gustaría presentarle un panorama general de la segunda carta de Pedro para entrar en contexto de lo que les quiero decir y para que entendamos la urgencia, para que entendamos lo que el apóstol Pedro quiere transmitir, no solamente en palabras, sino desde sus emociones, desde su preocupación a los hermanos que estaban también siendo perseguidos en Asia Menor. Y es por ello, hermanos, que quisiera comenzar haciéndote una pregunta para entrar en este contexto. Hace un rato hablábamos de que la muerte de Luis fue inesperada, fue rápida, no estaba preparado, nadie está preparado para morir. Pero en algunas oportunidades Dios como que va preparando el camino y como que le va dando a usted para que vaya pensando, meditando y se vaya afirmando en él, en algunos casos. Y si ese fuera el caso, que usted tuviera la oportunidad antes de morir de decirle a las personas que más ama, por ejemplo a sus hijos, algunas palabras, ¿qué palabras le dirías? Si usted tuviera a punto de morir y tiene cerca a sus hijos, ¿qué palabras usted le diría? ¿En qué tono se las diría? ¿Con qué propósito se las diría? Pues la segunda carta de Pedro encontramos las últimas palabras del apóstol Pedro a sus ovejas. En la segunda carta de Pedro encontramos a ese Pedro antes que era impulsivo, a ese Pedro que antes era efusivo, siendo más sereno, preocupado por la salud espiritual de la iglesia, escribiendo cosas
importantísima que tanto la iglesia de Asia Menor como todas las iglesias y hoy día nosotros debemos saber. Y es por esto que en el capítulo 1, versículo 13, Él les declara esta verdad. Él dice en el capítulo 1, versículo 13 y 14, pues tengo por cierto, por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Hermanos, ya Pedro sabía que iba a morir. Ya el Señor se lo había dicho. Incluso en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se le aparece a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y vemos este conversatorio. Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras joven tú te ceñías, pero llegará el momento donde no vas a saber qué hacer y vas a ir y vas a ser llevado de por aquí y por allá. Y esto para hablar de la manera que este apóstol iba a morir y iba a glorificar a Dios. Hermanos, Pedro está diciendo, voy a morir. Pedro está diciendo, me queda poco tiempo. Y la historia bíblica dice que Nerón estaba buscando la forma, las maneras posibles para acabar con la vida de Pedro. Y los hermanos de la iglesia, al enterarse de esto, le insisten a Pedro que salga de la ciudad para que Nerón no lo mate. Y dice que fue tanta la insistencia que Pedro accedió y salió de la ciudad. Pero cuando iba camino a la ciudad, a la salida de la ciudad, dice que tuvo un encuentro con Jesús, a quien él viéndolo le adoró y le dijo, ¿a dónde vas? Y el Señor le dijo, a ser crucificado de nuevo. Y Pedro entendió que ese sufrimiento, que esa nueva crucifixión se trataba de él mismo. Y por eso se devuelve, y es allí donde se cree que el apóstol Pedro, escribe esta segunda epístola. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Es allí donde se cree que Pedro escribe esta gran verdad con el propósito, versículo 12, de decirle a su audiencia lo que ellos ya sabían, o más bien de recordarle. Y por eso el versículo 12 del capítulo 1 de segunda de Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Aunque ustedes conozcan la verdad, aunque ustedes hoy día la sostengan, yo necesito recordársela. Porque una de las características del ser humano es que olvida fácilmente. Y yo necesito asegurarme no solamente de que ustedes la sepan, sino que ustedes la tengan atesorada en su corazón y la tengan viva en su mente. Y esto hoy aplica a nuestras vidas, hermanos. Nosotros necesitamos recordarnos el Evangelio continuamente, porque continuamente se nos olvida. Hoy día pudiéramos decir que de la abundancia de lo que escribes en redes sociales es lo que está en tu corazón. Y por lo tanto, algunos comentarios en redes sociales pueden evidenciar que tú no estás siendo fiel al Señor. Y es por eso que yo necesito recordarme a mí mismo el Evangelio continuamente. Hermanos, Pedro escribe esta carta en un sentido de urgencia. Pedro escribe esta carta con un corazón bien pastoral. Pedro escribe esta carta con la intención de que sus ovejas oigan su voz o la voz del Señor para que obedezcan y permanezcan firmes en la fe a pesar de lo que están pasando. Para que vivan y permanezcan firmes y tengan vidas santas hasta el final. Ese es el propósito de Pedro. Y por eso en el versículo 15 del mismo capítulo 1 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y vaya que esto se cumple. Hasta el día de hoy se recuerdan estas palabras que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a una iglesia que iba a sufrir no solamente persecución, sino que iba a sufrir
sufrir el mal de los falsos maestros que se iban a infiltrar en ella. Y es por eso que en el capítulo 2 Pedro les advierte de lo que les iba a venir y les muestra las características que iban a tener aquellos hombres que iban a tratar de persuadirlo, de seducirlo para que ellos se alejaran de la verdad. Y es por eso que Pedro le dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación, hablando de los falsos maestros del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Hermanos, ¿saben algo? Pedro sabe, y Pedro sabía las consecuencias que traerá la impiedad. Pedro sabe que las consecuencias que experimentarán aquellos que permanecen en pecado son gravísimas. Pedro sabe que el que se deleita en pecado recibirá la justicia de Dios y la condenación en el infierno. Pedro sabe que aquellos que andan según su propia concupiscencia, que aquellos que andan según su propio yo, van a perecer. Y Pedro, como un buen padre, le diría a sus hijos que no haga tal cosa porque lo ama. Pedro, en un sentido bien pastoral y amoroso, le dice: yo le estoy diciendo estas cosas para que ustedes no vivan como ellos, para que ustedes no hagan lo que ellos hacen, sino que vivan firmes en el Señor. Hermanos, la Biblia está llena de verdades duras. La Biblia está llena de promesas que ensanchan nuestra confianza y fe en el Señor. Pero el Señor nunca nos da una buena noticia sin antes advertirnos de la mala. En el Antiguo Testamento el Señor le dijo al pueblo de Israel: si ustedes viven según esto, las bendiciones serán estas, pero el incumplimiento de estas leyes que yo les doy hoy, sus consecuencias serán estas. Ahora, pastores, estamos bajo la gracia. No necesita recordarnos lo que la ley dice porque ya Cristo la abolió. Está bien, vivimos bajo la gracia, eso es verdad. Pero la Biblia dice que Él que ha sido regenerado, salvado, justificado por la fe en Jesucristo, debe andar como Él anduvo. Y si nosotros no estamos andando como Él anduvo, quiere decir que tendremos grandes consecuencias, como los que no conocen el Evangelio, como los que no conocen a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pedro les advierte a los hermanos de Asia. Y no solamente les advierte de los falsos maestros, sino que les advierte del juicio que vendrá sobre aquellos que permanecen en pecar. Y es por ello que en el capítulo 3, versículos 10 y 11, el apóstol Pedro, en ese sentido de urgencia, en ese sentido de presten atención, es necesario saber esto, les dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El problema no está en el gobernante, el problema está en el corazón. El problema no está en el espejo. Yo me veo en el espejo y me veo feo. El problema no es del espejo, el problema es mío. Hermanos, aquí Pedro, con un corazón bien pastoral, dice: hay cosas más importantes en las cuales usted y yo debemos abocarnos, y es que el Señor viene pronto. Por tanto, preocúpate, vivir santa y piadosamente, diariamente. Y como le dije, que esto iba a ser parte de la introducción y el contexto de lo que vamos a ver, ahora vamos a ver 3 aspectos importantes que este pasaje nos plantea y en el cual yo hoy tengo la tarea de desarrollar uno a uno. Y en primer lugar, hermanos, considerando estos aspectos importantes en nuestro pasaje de hoy, tenemos en primer lugar que Dios nos ha dado de su provisión divina como estímulo para ser santo. Dios nos ha dado de su provisión divina como estímulo para ser santo.
Y vamos a leer nuevamente el versículo 3 y el versículo 4 de la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo se come eso? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Hermanos, el apóstol Pedro nos dice que todos aquellos que han sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se le ha concedido un poder divino. Todos aquellos que creen en Cristo, se les ha otorgado un poder divino. En otras palabras, lo que Pedro nos está diciendo aquí es: todo lo que nos conduce a vivir una vida piadosa y santa ya se nos fue dado. ¿Usted sabía eso? Y si lo sabía, ¿vive consciente de eso? Hermano, nosotros no somos buenos porque somos buenos. Nosotros llegamos a ser buenos porque Cristo ha transformado nuestro corazón. Hermanos, nosotros no somos fieles al Señor porque nosotros no la sabemos toda. No, nosotros somos fieles al Señor porque nos ha capacitado para hacerlo. Si usted ayer se abstuvo de pecar, no fue porque usted odia el pecado, sino porque Cristo le hace ver que eso está mal y le ha capacitado para resistirlo y pararse firme ante Él. Hermanos, todo lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida piadosa, agradable, honorable, para Dios Él nos los ha dado. Y déjeme explicárselo de otra manera. Cuando usted y yo estábamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, a espaldas de Dios, que no podíamos agradar a Dios, por cierto, por tener esa condición, Dios en su gracia se manifestó a nosotros y nos dio de su Espíritu Santo al colocar fe en nosotros, para nosotros, en obediencia a recibir su perdón. No fue que nosotros buscamos a Dios, fue que Él nos buscó a nosotros. Y en esa búsqueda nos dio el don de la fe para que creyéramos en Él. Pero nosotros, en correspondencia al don recibido de Dios, respondimos con arrepentimiento. Y después que usted y yo hayamos puesto nuestra fe en Jesús, hayamos respondido con arrepentimiento y Dios nos perdonó, la Biblia dice que se nos dieron todas las cosas necesarias para empezar a vivir una vida diferente a la que veníamos viviendo. La Biblia dice que el arrepentimiento es un volverse, es un giro a 180 grados que nos hace vivir ahora no de espaldas a Dios, sino de frente a Dios y de espalda al pecado. Cuando nosotros llegamos a la conversión, empezamos a amar lo que antes odiábamos, y empezamos a odiar lo que antes amábamos, que era el pecado. Y todo eso fue porque Dios nos capacitó para hacerlo, por su divino poder. Pero hay algo importante. Dios nos da la fe, Dios nos da los recursos, Dios nos da los dones, pero hay una responsabilidad que usted y yo tenemos como cristianos. Hay una responsabilidad que tienen todos aquellos que han recibido el regalo de la salvación. Y esa responsabilidad implica que usted y yo hagamos algo, aunque Dios ya hizo la promesa. Su divino poder se te fue dado, esa es una promesa y un cumplimiento en nosotros, porque Dios no solamente promete, Dios cumple. Pero Dios cumple y también nos da tarea. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad cumplir con la tarea que Dios nos ha delegado, porque Dios no va a hacer la tarea por nosotros. Y hermano, una de las debilidades que como creyentes siempre dejamos ver es que siempre esperamos que otro haga lo que nosotros tenemos que hacer. Una de nuestras debilidades es que siempre nosotros esperamos que otro asuma lo que nosotros debemos asumir. Ejemplo, en la casa. Hay cosas en la casa que yo debo hacer, pero por mi negligencia tiene que venir a otro a hacerla.
¿Le ha pasado? Hay cosas en mi trabajo que yo debo hacer, pero como esto no es mío, yo voy a esperar que el jefe venga para que él lo haga. Y así mismo pasa en la iglesia. La Biblia dice que debemos ser santos como Dios es santo, pero yo estoy esperando que el pastor se santifique para yo poderme santificar. No, hermano, así no funciona. El Señor te ha dado a ti, como al pastor, los recursos necesarios para santificarse diariamente. El Señor te ha dotado de todos los dones que tú necesitas para vivir una vida agradable a Él. Por tanto, no hay excusa de no haber asumido nuestras responsabilidades. Hermano, es responsabilidad de cada creyente vivir piadosamente. Pero lo importante de todo esto es que el Señor nos ha dado su gracia para hacerlo. Hermano, el Señor nos ha dado su gracia para agradarle. El Señor nos ha dado de su gracia para obedecerle. El Señor nos ha dado de su gracia para amarle. Pedro, con esto en mente, quiere que sus ovejas oigan esta verdad para que les sea de estímulo para vivir una vida santa y piadosa. Ya el Señor les dio todo. Eso es suficiente para seguir. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Imagine a un joven pobre que nació desnutrido, que nació en una familia de bastante bajos recursos. Un joven que empezó a crecer en una comunidad que lo despreciaba, en un lugar donde cada vez que llegaba, ahí llegó el asqueroso, ahí llegó el que siempre tiene violín, ahí llegó el que siempre está oliendo feo. Vamos a alejarnos de él. Imaginémonos a ese joven, un día estando en una calle cualquiera, un hombre muy bien vestido se le acerca y le dice que quiere ofrecerle trabajo en una granja, o más bien, vamos a ponerle otro lugar. Quiere ofrecerle un puesto en un club campestre donde él lo que va a hacer es limpiar y hacer esto, pero va a ganar muy bien. Y este joven acepta y se va con este hombre a aquel club campestre para trabajar. Luego de un largo tiempo trabajando en ese club campestre, se le acerca a él una muchacha muy buena moza, muy bonita y adinerada, y le dice: oye, me gusta cómo trabaja, quiero que trabajes para mí. A lo cual él acepta, y lo que parecía ser una relación de trabajo se convirtió ahora en una relación amorosa que terminó con un matrimonio. Ahora, aquel joven maloliente, aquel joven que era pobre en extremo, que era despreciado por la sociedad, ahora tiene una nueva relación. Ahora cambió su estado, ahora cambió su estatus, ahora cambió su forma de ver la vida, y ahora está nada más y nada menos que poseyendo, sin hacer nada alguno o sin hacer ninguna cosa, de los beneficios de aquella muchacha por el solo hecho de tener una nueva relación. Ahora él disfruta de una riqueza que él no tenía por el solo hecho de cambiar su relación. Y así pasa con nosotros, los cristianos. Cuando usted y yo empezamos una nueva relación con Cristo, quien la Biblia describe como nuestro esposo, nuestro estado cambió. Nuestra vida espiritual, nuestra pobre vida espiritual cambiaron, porque Dios, que es todopoderoso y rico en misericordia, nos ha dado de todo lo que Él tiene para nosotros, para que vivamos en un nuevo estado y un nuevo estatus para su gloria y su honra. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso fue lo que Dios o Cristo hizo cuando usted y yo comenzamos una nueva relación con Él. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Imagínese por un momento, usted y yo éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero ahora usted y yo hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Antes nosotros vivíamos sin esperanza en este mundo y sin Dios. Ahora vivimos con una gran esperanza y amparado por el poder de Dios.
Hermanos, antes estábamos separados de las promesas de Dios y hoy todas las promesas son para ti. Todas las promesas que la Biblia dice son tuyas, querido hermano, si has creído en Cristo y tienes una relación con Él. Eso no te estimula. Eso no te estimula para que tú seas más santo. Eso no te estimula para tú permanecer firme en la fe. Eso no te estimula para tú decir en medio de tantas dificultades, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta injusticia, yo voy a tomar la determinación de permanecer fiel porque tú me amas y tú no has cambiado. Hermano, el mundo puede cambiar, pero Dios es inmutable y Él nunca cambia. Por lo tanto, haremos bien en obedecer lo que Él nos dice en su palabra. Vivir en santidad es el mayor privilegio que tienen los hombres de este lado del sol. Porque sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Hermanos, la vida cristiana no es una carga. Muchos dicen, pero yo no quiero ser cristiano porque es que es difícil. La Biblia te manda a dejar de hacer cosas y hacer cosas que son difíciles. No lo ve así, hermano. La vida cristiana no es una carga, es una gran bendición que nos acerca día a día a Cristo. Hermano, la vida cristiana no te va a traer depresión. La vida cristiana no te va a traer ansiedad. La vida cristiana te va a traer es un reposo, te va a traer es una vida en paz, en bendición y en gozo. Esa es la vida cristiana. No crea la mentira del diablo que la vida cristiana es una carga. No, la vida cristiana es una bendición. Pero lo que sí es una batalla. La vida cristiana es una constante batalla. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice a su hijo amado Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y nosotros estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y a pelear esa batalla contra nuestra carne, contra el mundo y contra Satanás. Pero déjeme decirle algo. El Señor les ha dado todo lo necesario para vencer. Y si no cree eso, lea lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. Puesto toda la armadura de Dios, con la cual podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, del enemigo. Hermano, es una lucha, porque los deseos de la carne son en contra del espíritu, y los del espíritu son en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queramos. Pero en medio de esa batalla, los que tienen a Cristo vencen. Y para los tales no hay condenación, sino que hay vida eterna en Jesús. Ahora, ese divino poder, ¿por qué ha venido a nosotros? Ese divino poder, ¿por qué se nos ha otorgado de esta manera? Versículo 4 de 2 de Pedro capítulo 1. Ese divino poder ha venido a nosotros. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado precioso y grandísimo perdón. Ese poder divino ha venido a nosotros, versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Usted recibió ese poder cuando usted se le reveló el evangelio a su vida y usted lo entendió. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ellas llegaseis a ser partícipe de la naturaleza divina. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? Y aquí hay algo que debemos destacar. La palabra en el original nos ha dado, describe una acción pasada con un efecto continuo. Es algo que se nos dio y que tiene efectos poderosos en el presente. Recuerde, el día de su conversión, Cristo le dio todo esto. Todo lo que usted necesita para ser santo, ese día se lo dieron. Pero eso que se te dio no se queda en el pasado, sino que tiene un efecto continuo en tu vida. Y es por eso que la salvación se nos da una sola vez, pero el proceso de santificación es todos los días.
Hermanos, el Señor nos ha dado todo lo necesario. Por tanto, no diga no puedo. El Señor nos ha dado todo lo necesario para vencer la tentación. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. ¿Usted sabe lo que eso implica? No hay excusa. Hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Cada vez que la tentación viene a mi vida, Dios siempre ha puesto la salida. Solo que a veces yo no la quiero aceptar. Cada vez que usted es tentado, cada vez que usted es probado, la Biblia dice que Dios es fiel, provee la salida y Él no nos permite ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Por tanto, cuando usted y yo caemos, no es porque el Señor nos abandonó, es porque no hemos querido obedecer a Dios. Hermanos míos, ¿sabes qué? No hay excusa en el Señor para decir, es que yo no puedo dejar mi mal carácter. No hay excusa para decir, es que yo no puedo dejar la ira. No hay excusa para decir, es que yo no puedo dejar de ver pornografía. No hay excusa para decir, es que yo no puedo perdonar. No hay excusa, porque el Señor te ha dado todo lo que necesitas para hacerlo. Nos ha dado todo lo que necesitamos para perdonar, para refrenar nuestra lengua, para amar a nuestras esposas como Cristo ama a la de ella, para que las esposas se sometan voluntariamente a sus esposos, para que los padres podamos guiar y criar a nuestros hijos en temor y amonestación del Señor, en disciplina y amonestación del Señor. El Señor nos ha dado todo para que como iglesia vivamos santa y piadosamente delante de Él. Hermanos, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Y Pedro le dice a su audiencia, yo quiero que ustedes tengan esto presente. Yo no quiero que nunca lo olviden. Y hoy, hermanos, como Iglesia Bíblica Metropolitana, el Señor también nos está diciendo, nunca olviden que deben ser santos. Nunca olviden que Dios le ha dado todos los recursos para vencer. Pero algunos dirán, pastor, pero usted como que se las cree todas. Debe ser que usted no ha cedido a la tentación. Sí he cedido, hermano, y he caído muchas veces. Pero ¿saben qué? He caído no porque no puedo resistir la tentación, sino porque no he querido soportarla. Porque ¿saben qué? Alguien ha dicho, delante de un no puedo, hay un no quiero. Delante de un no puedo cambiar mi carácter, hay un yo no quiero cambiar. Yo soy así, así me quedaré. Pero la buena noticia es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cambiar. Hermanos, si este divino poder no es para que usted ande por allí así mofado, diciendo soy todopoderoso, tengo un poder. No, ese divino poder que usted tiene, que yo tengo, es nada más y nada menos que su Espíritu Santo. Hermanos, ese poder que usted tiene para odiar y aborrecer el pecado es nada más y nada menos que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en ti. Es ese mismo Espíritu Santo quien llevó a Jesús en el desierto y ese mismo Espíritu Santo quien le fortaleció para no pecar. Ese Espíritu Santo está en ti y está en mí. ¿No le maravilla eso? ¿No le es eso suficiente? Ese Espíritu Santo, quien sostiene todo el universo, porque Él es Dios, es quien sostiene tu vida y quien mora en ti. Hermano, sea consciente de esta gran verdad.
Sea consciente de lo que esto significa, porque ser consciente y tener el entendimiento claro de esta verdad nos va a ayudar a mantenernos más fieles y firmes en el Señor. Nos va a ayudar a tener una vida de santidad, no como una carga, sino como una bendición. Y esto me va a llevar a mi segundo aspecto en la mañana de hoy. Porque aunque Dios nos ha provisto en su gracia de su divino poder para cumplir con nuestras responsabilidades, también nosotros tenemos responsabilidad o tenemos la responsabilidad de permanecer firme en la fe. Y alguien ha dicho, lo que Dios va haciendo en ti adentro, en tu muy interior, eso se va manifestando en ti en lo exterior. La evidencia que tú eres salvo, la evidencia que tú has sido perdonado, la evidencia que tú has sido capacitado por su divino poder, es que tú ahora exteriormente manifiestas algo distinto a lo que manifestabas antes. Y es por esto que a la fe que se nos fue dada para salvación, debemos añadir varios ingredientes. Y cuando la Biblia habla de añadir, y cuando utilizamos la palabra añadir, quiere decir en abundancia. Cuando alguien está haciendo sopa y le dice, mira, vienen algunos invitados, añádele más agua para que rinda. Aquí dice, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Se da cuenta que hay una responsabilidad que con toda diligencia usted y yo debemos asumir? Y hay una observación importante que debemos hacer en este texto. La frase poniendo toda diligencia es un imperativo personal. En otras palabras, hay una responsabilidad humana en esforzarse al máximo para permanecer firme en el Señor. Ya el Señor nos dio la fe. Es nuestra responsabilidad permanecer firme. Pero alguien dirá, pero pastor, la Biblia dice que el Señor es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es verdad. Pero en ese mismo pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la evidencia de que tú estás ocupado en tu salvación con temor y temblor es que Dios está produciendo en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, no solamente se trata de decir yo soy cristiano, es vivir como cristiano. Y un ejemplo de eso lo vemos en la Escritura. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos. Era alguien que había defraudado a muchos. Era alguien que había robado. Era alguien que había hecho abuso de su poder para maltratar a otros. Pero cuando él tiene el encuentro con Jesús, dice la Biblia que él empezó a repartir cuadriplicadamente a todos aquellos a quien le había defraudado. Y eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace Cristo cuando viene en nuestras vidas. Transforma nuestras vidas radicalmente para siempre. Hermano, la vida cristiana no solamente implica o no solamente consiste en creer, consiste en crecer progresivamente en Él. Yo no puedo ser el mismo cristiano de hace 10 años porque se supone que yo voy creciendo progresivamente en el Señor. Yo no puedo tener el mismo carácter antes de mi conversión al que tengo ahorita porque se supone que Dios me ha dado todos los recursos para yo crecer progresivamente en Él. Hermano, es nuestra responsabilidad como creyente añadir a nuestra fe virtud. Y cuando hablamos de la virtud, hablamos de esa excelencia moral a Dios. Hablamos de vivir una vida recta.
¿Y saben por qué podemos cumplir con esta responsabilidad de vivir vida recta delante de Dios? ¿Sabe por qué podemos hacerlo? Ya se los dije antes. Porque nos ha dado de su divino poder. Hermanos, usted puede ser una persona virtuosa, temerosa de Dios y apartada del mal, porque Dios le ha dado todo lo necesario para hacerlo. A la fe añadí virtud. A la virtud, ¿qué debemos añadir? Conocimiento. Y esta palabra habla de tener la mente bien esclarecida en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y quién puede decir que no encuentra gozo en la palabra de Dios? ¿Quién puede decir que no encuentra esperanza en la palabra de Dios? ¿Quién puede decir que no puede ver por encima del sol a través de la palabra de Dios? Pero ¿sabe lo que pasa y por qué a veces no podemos mirar por encima del sol? Porque somos apáticos y negligentes al estudiar la Escritura. Porque somos apáticos y negligentes a buscar el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Por eso es que a veces vivimos como vivimos. Es por eso que a veces las tentaciones, las pruebas y las luchas nos abruman, porque hay una falta de entendimiento de la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos ha dado todos los recursos para que día a día usted y yo estudiemos la Escritura, ¿sí o no? La tenemos en la tablet, la tenemos en la computadora, la tenemos en los teléfonos, la tenemos en físico, la vemos escrita en las paredes, la vemos escrita en tratado, en todos lados. Por lo tanto, no hay excusa para que a nuestra fe se le sea añadida el conocimiento. Y vean esto, una de las demandas o de las denuncias que el Señor ha hecho siempre a su pueblo es que Él ha perecido. ¿Por falta de qué? Hermanos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para conocerle cada día más. Por tanto, no hay excusa de decir, yo no puedo. Y después dice que a ese conocimiento debemos añadirle ¿qué? ¿Qué debemos añadir al conocimiento? Dominio propio. Y esta cualidad fluye de la anterior. Usted, al exponerse y crecer en la palabra o en el conocimiento de la palabra de Dios, Dios le da dominio propio. Y así como un atleta se abstiene y se autodisciplina para tener una competencia como la que hoy día se están celebrando en París, como las Olimpiadas, así Dios nos ha dado todos los recursos para nosotros autodisciplinarnos por medio de su palabra para ser fieles a Él. Pero es responsabilidad nuestra tener dominio propio, abstenernos de los deseos que quieren manifestarse en nuestra carne, abstenernos del pecado, abstenernos de todo lo que nos separa de Dios. Es nuestra responsabilidad decirle no al pecado. Es nuestra responsabilidad decirle no a las tentaciones, o más bien ceder a las pruebas. Es nuestra responsabilidad, y Dios nos ha dado el fruto del Espíritu y del dominio propio que nosotros debemos ejercitarnos para vencer. Al dominio propio también hay que añadirle algo. ¿Y qué hay que añadirle al dominio propio? Ay, pastor, paciencia, eso no va conmigo. Paciencia, ¿dónde la venden? Quiero comprar por docena. Hermano, nosotros debemos añadir a nuestra fe paciencia. Y la paciencia tiene que ver con resistencia. La paciencia tiene que ver con poder resistir y perseverar en medio de cualquier circunstancia, por muy dura que parezcan. Usted y yo debemos tener la paciencia para poder soportar las pruebas que se nos vengan. Usted y yo debemos tener paciencia para seguir luchando esta buena batalla de la fe que se acaba cuando nos muramos o cuando Cristo venga. Paciencia. Y no solamente para esperar, sino también paciencia para hacer lo correcto. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes dicen, pero pastor, es que la carne es débil?
Pastor, es difícil soportar la tentación. Es dificilísimo. No, wow. Yo admiro a quien la soporta. ¿De dónde sacaron que era imposible? ¿De dónde sacaron yo no puedo? Hermanos, esta es la mentira que el diablo nos ha inventado y nos ha metido en la cabeza. No puedes. Mejor cede. No puedes. Hermanos, el Señor nos ha dado la paciencia de resistir al diablo cuando nos venga y nos diga: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en el pan. Él nos ha dado el poder para decirle: no. No solamente de pan vivirá el hombre. El Señor nos ha dado la paciencia, nos ha dado todo el recurso para que cuando Satanás venga y nos diga: come del fruto, que no va a pasar nada, nosotros podamos decir: no comeremos. Hermanos, Él nos ha dado todo. Cristo es suficiente. Pedro sigue armando su emparedado y ahora dice: además de paciencia, ¿qué debemos añadir a nuestra fe? Piedad. Y esta palabra significa reverencia a Dios. Habla de una adoración auténtica, genuina y gozosa al Señor. Y vale la pena decir que la palabra piedad tiene que ver con adoración, pero también con obediencia. Y el Señor nos dice que nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. Y haciendo nuestra adoración genuina y en espíritu y en verdad, estamos obedeciendo al Señor. Porque Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Dios nos creó para que le alabásemos. Y es por eso que esa es una de las cualidades que como creyentes debemos tener nosotros. Pero, pastores, que a mí se me hace difícil orar. Ejercítate para la piedad, lo cual tiene provecho de esta vida, y no solamente de esta, sino de la venidera. Ciertamente el ejercicio corporal, dice Pablo, para poco es provechoso, pero el ejercitarse en la piedad tiene grandes beneficios en esta vida y en la porvenir. Por tanto, no hay excusa para no vivir en adoración y obediencia a Dios diariamente. Y ahora, hermanos, Pedro, con estas palabras, él no quiere reprender ni exhortar a la iglesia. Él no quiere exhortarles y ponerles: ustedes si no viven. No, esto es un estímulo. Si puedes, debes añadirla, pero ¿cómo lo hago? Mira, aquí están todos los recursos. Si puedes, Dios te está ayudando. Hermano, Dios nos está ayudando. No estamos solos. En cada situación por la que tú estás pasando, Dios está contigo. Dios está a tu lado. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces eso requiere que nosotros tengamos paciencia para en paciencia poder esperar en la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Luego Pedro añade que no solamente debemos tener o agregar a nuestra fe piedad, sino que debemos hacer algo más. ¿Y qué dice más? ¿O qué dice en la Biblia que debemos añadir a nuestra piedad? ¿Qué dice? Pedro ahora pasa, y se dan cuenta, pasa de ese plano vertical hacia Dios a un plano horizontal. Ahora hay que añadir a nuestra fe afecto fraternal. Y esto implica que yo debo amar a otros de la misma manera que Cristo me ama a mí. Esto implica que yo debo perdonar a otros de la misma manera que Cristo me perdona a mí. Esto implica que yo debo servir a otros de la manera que Cristo me enseñó que debo servir y de la manera que Él se mostró como ejemplo de servicio. Esto implica que yo debo de pensar en otros y no solamente en mí. ¿Se dan cuenta? No solamente es para Dios, porque para algunos dicen es mejor amar a Dios que amar a la gente. Y quizás usted hoy diga: pastor, usted dice que debemos amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Eso es porque usted no vive con mis vecinos. Eso que ponen la música a todo volumen los fines de semana. Es por eso que usted dice lo que está diciendo. Hermano, Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo. Ay, sí, pastor.
Debe ser que usted dice eso porque seguramente usted no tiene un equipo de trabajo como el mío. Es bien difícil, es bien grosero y falta de respeto para con el cristianismo. Hermano, si Dios te ha puesto allí, Él te ha dado la capacidad, Él te ha capacitado para soportar y mostrar a Cristo. Pero es que no puedo. Si puedes, el Señor te ha capacitado para poder. Y al afecto fraternal añadí amor, el cual es el vínculo perfecto. Amor, el cual es el distintivo de Dios. Dios es amor. Y si usted ama, es porque Dios le ha dado de su amor. Y si usted carece de amor, es porque usted no tiene a Dios. Y vean lo que dice Pedro, en el versículo 8, que no se desliga de lo anterior. Vemos que luego que Pedro enumera estas cualidades que debe procurar con diligencia tener cada uno de nosotros, pasa a decir algo bastante interesante y glorioso en el versículo 8. Y dice, porque si estas cosas, virtud, paciencia, piedad, dominio propio, amor, están en ustedes o están en nosotros y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. En otras palabras, es imposible que usted abundando en esto sea ocioso. Es imposible que usted abundando en esto quede a merced de Satanás para que vengan malos pensamientos y los indujan al pecado. Es imposible que si estas cosas abundan en nosotros no permanecer fiel. Pero hay algo que debemos hacer. Y es buscar con diligencia, procurar con diligencia que estas cosas abunden. Porque si estas cosas no abundan en nosotros, seremos como un árbol plantado que solamente sirve para esterilizar la tierra. ¿Se acuerdan de aquella higuera que el Señor corta por ser estéril? No solamente estaba sembrada allí y no daba fruto, sino que también inutilizaba la tierra. El Señor no quiere cristianos sin fruto. El Señor quiere que nosotros como cristianos demos fruto. La Biblia dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Todo árbol, o todo pámpano, que en mí no da fruto, será cortado. Porque separado de mí nada podéis hacer. Pero como nosotros estamos pegados a Cristo, estamos arraigados a Él, usted y yo debemos dar fruto. Y esos frutos están enmarcados en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24. Y ese fruto es amor, ese fruto es gozo, ese fruto es paz, ese fruto es esperanza. Lo que usted ve allí, mansedumbre. Ahora, después de Pedro decir esto, él hace una antítesis. Versículo 9. Hay una bendición para los que abundan en estas cosas y una garantía de ser fructíferos espiritualmente. Es que abundan en Cristo. Pero para los que no abundan en estas cosas, ni las tienen, Pedro dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego espiritualmente, agregando esa parte espiritual, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, hermanos, el que carece de estas cosas es incapaz de discernir su condición espiritual. El que carece de estas cosas es imposible que pueda ver su pecaminosidad y lo que su pecado causa al Señor. La Biblia dice que no es capaz, porque olvida la purificación de sus antiguos pecados. Y es por eso que vemos gente que después de haber venido a la iglesia, ahora se comporta peor que cuando antes no venía. Porque han olvidado o son carentes de esta gran verdad. Y por eso les decía al principio, y el libro que les recomiendo, por cierto, lean, Soy Realmente Cristiano, dice que no es cristiano solamente por decir serlo. Debe haber frutos que manifiesten, te distingan de que eres diferente al mundo. Y hay una pregunta que quiero hacer.
¿Nos distinguimos nosotros de este mundo que va a pasar con sus deseos y placeres? Cuando alguien le ve a usted, puede distinguir y puede ver en usted la gracia de Dios y ese fruto de amor, dominio propio, paciencia, piedad. Hermanos, todos en Venezuela estamos sufriendo diferentes pruebas, diferentes tribulaciones, situación país, situación económica. Pero ¿cuál es tu actitud ante esa situación? ¿Es la misma actitud del mundo? ¿O tienes una actitud cristiana que dice, a pesar de todo eso, yo doy gloria a Dios porque Dios está en su trono y lo gobierna todo? Pues soberano es Él. ¿Puedes decir eso? O puedes sentarte junto a los impíos a quejarte y a decir, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Dios quiera. Dios está al control. Jamás lo ha perdido y jamás lo perderá. Él está al control. No se preocupen. Una de las cosas que el mismo pueblo, los mismos discípulos tenían en su mente era la preocupación que quizás nos embarga a nosotros. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Señor, ¿hasta cuándo esto? ¿No les conviene a ustedes saber las sazones y los tiempos que el Padre ha puesto en su santa voluntad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo, hermano. Ya ese Espíritu Santo vino a nosotros y nos ha dado el poder para hacer lo que se nos ha mandado hacer, que no es otra cosa que predicar el Evangelio a aquellos que viven hoy sin Cristo y sin esperanza. Esa es nuestra responsabilidad en medio de un mundo que se cae a pedazos. Predicar a Cristo, vivir para Cristo y hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Hermanos, esforcémonos a permanecer firmes. El Señor nos está ayudando. Y hay un último punto que quiero decirle, no a manera de libertad para pecar como los que no conocen al Señor, ni tampoco para que lo recibamos como aquellos que decimos, ya yo me sé eso. Sino que quiero que usted reciba estas últimas palabras del apóstol Pedro, y que es la palabra de Dios, estímulo para seguir peleando la buena batalla de la fe con toda diligencia. Y hermanos, ya ese punto es que Dios en Cristo nos ha dado un beneficio glorioso. Mi tercer punto, y veamos lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? Léalo usted. No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Querido hermano, aunque estés pasando hoy por tribulación, enfermedad, dolor, angustia, necesidad, persecución, incertidumbre, mantente firme en la fe, porque hay una recompensa para ti en los cielos, reservada para ti en los cielos. ¿Por qué? Porque ya Cristo venció, porque ya Cristo compró nuestra salvación. Hermanos, hay una recompensa en los cielos para aquellos que se mantienen fieles. La Biblia dice, haciendo estas cosas no caerán jamás. Es decir, viviendo de manera piadosa, creciendo en la fe. El apóstol Pablo dice, o el apóstol Pedro dice, no caerán jamás. Jamás caerán. Los que están en las manos del Padre jamás caerán. Y la evidencia que usted y yo estamos en las manos del Padre es que estamos confiando en Él hoy. La evidencia que usted y yo jamás vamos a caer de la mano de nuestro Padre es que usted está perseverando en la fe. Pero hermano, es que hay muchas pruebas, muchas tribulaciones. Eso es cierto, yo también las vivo. Pero el apóstol Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, no es comparado. Esto es temporal, esto es momentáneo. Soportemos un poquito más.
Hermanos, se nos ha otorgado una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. ¿Usted sabe lo que eso implica? Hermanos, el Señor un día nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Usted sabe lo que es eso? Que ángeles, que todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, y el Señor mismo delante de ellos le diga: ven, buen siervo fiel, ven, buen sierva fiel, entra al gozo de tu Señor. Si esto no nos sirve como estímulo, si esto no nos anima, nada ni nadie nos va a animar, hermano. Esperamos una mañana gloriosa cuando venga nuestro Señor y Salvador. Hermanos, llegará un día donde ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más tristeza ni más dolor. Llegará un día donde lo que hoy te pesa, mañana no lo recordarás. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes asegurada en Cristo Jesús una entrada gloriosa en el cielo. Hermanos míos, ánimo. El Señor nos está ayudando a pelear esta batalla. El Señor sabe que a veces somos débiles, Él sabe. Dice el salmista que así como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de lo suyo, porque se acuerda que somos polvo y su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. Hermanos, si esto no nos estimula, nada ni nadie lo va a hacer. Hermanos, el Señor sabe que a veces caemos, y es por eso que como un buen Padre amoroso va y nos busca y nos levanta. El Señor sabe que a veces las fuerzas nos faltan, pero Él nos dice en su palabra: el gozo del Señor, tu fortaleza es. El Señor sabe que a veces estamos afligidos, que nuestros corazones no tienen palabras que expresar. El Señor sabe todo eso. El Señor sabe nuestra aflicción. El Señor sabe nuestro dolor. Y como Él sabe eso, nos dice: yo te amo, y todas las cosas que permito a tu vida es para que te ayuden a bien. Hermanos, el Señor nos está ayudando por medio de las pruebas que vienen a nuestra vida, a cada día a aprender que necesitamos de Él más que de otra cosa. Vea las pruebas que tiene en su vida como ese ayo para acercarle más a Cristo. No lo vea como una carga hasta cuándo, no, véalo como un medio de gracia que Dios está utilizando para santificar y purificar tu alma. Por esto, hermanos míos, mientras esperamos ese día glorioso, mientras esperamos ese encuentro con nuestro Salvador, mientras esperamos ver cara a cara a nuestro Rey soberano, hagamos lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 35 al 37. Mientras esperamos, no perdamos pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco de tiempo, y el que ha de venir no tardará. El que ha de venir vendrá. El Señor viene pronto, hermanos. Que eso sirva como estímulo para permanecer firmes y anclados en Cristo. Quiero cerrar diciéndote, hermano mío, llegará un día donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, donde toda rodilla se doblará. Llegará ese día. Llegará ese día donde los que persistieron en pecar, donde los que se deleitaron en el pecado, sufrirán el cáliz de la ira de Dios. Pero juntamente con ese día, y en ese mismo día, el pueblo de Dios será recompensado por la eternidad con vida eterna. Hermanos, tenemos una vida eterna asegurada. Y el Señor hoy, como heredero de esa vida eterna, nos está preservando para obtenerla. Así que ánimo, ánimo. El Señor es bueno en todo tiempo.